Dale alabanza a Dios, levántale las manos y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mi divino, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para honrarte, para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, para recibir de ti, Padre Celestial, esa palabra, pero no la palabra, sino acompañada del poder del Espíritu Santo de Dios, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y necesitamos que esta palabra sea vivificada, sea dada vida a través de esta palabra en cada uno de nosotros, Señor, porque eres tú, mi Señor, el primer interesado en que tu pueblo reciba de ti sanidad, liberación, restauración, reciba fuerza y reciba poder de Dios, mucho poder, porque tenemos que vencer. Y de manera especial hoy los niños que reciban mucho poder de Dios, porque si estos tiempos están fuertes, los venideros van a ser más fuertes, porque así está establecido en la palabra. Y entonces nuestros niños tienen que levantarse llenos del poder de Dios, llenos de la gloria de Dios, llenos de la sabiduría en Cristo Jesús. Porque si tú y yo hemos vencido obstáculos, ellos van a tener que vencer muchos más obstáculos, más grandes, más fuertes, más numerosos y más poderosos. Pero el Señor les ayudará. El Señor les ayudará. Y serán luz en medio de tinieblas y sal de la tierra. Vamos a ir a la poderosa palabra del poderoso. De ese poderoso Dios que está dando poder en este ayuno. Uy, que amén. Que está dando poder en este ayuno. Amén. Mucho poder necesitamos. Vamos a ir al libro de los Hechos. Hechos capítulo 10. Recibe honra, Señor. Recibe gloria, papá. Recibe alabanza. Recibe adoración y recibe exaltación. Hechos capítulo 10. Leemos la poderosa palabra del poderoso. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 38. Verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Iglesia, ¿crees que Dios está contigo? ¿Crees que Dios está contigo? Establécelo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Porque solo hay una manera en que tú y yo tengamos mucho poder para vencer lo que se levanta. Lo que se levanta. Y es cuando Dios está contigo. Y es cuando Dios está conmigo. Y es cuando Dios está con la iglesia. Y aún en su misericordia, cuando Dios está con la ciudad y con la nación. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Abba Padre, el Dios Todopoderoso. Y anhelamos que esta nuestra nación sea bienaventurada, que sea nación de Dios. Dios está con él. Dios está conmigo. Toma asiento, amada iglesia. El Señor lo primero que hizo con su Hijo precioso Jesucristo fue ungirlo, llenarlo del Espíritu Santo. Cuando sucedió esto en el bautismo, ¿recuerdan? Que cuando Juan fue a bautizar al Señor Jesucristo, dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo, y una voz en los cielos, la del Padre, decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Uy, qué privilegio que nosotros seamos imitadores de Cristo,
Y que así como el Padre tuvo complacencia en el Hijo Jesucristo, así el Padre tenga complacencia contigo y conmigo. Amén, iglesia. El Señor ya envió a su Espíritu Santo. Lo envió hace 2000 años y lo envió para todo aquel que lo quiera recibir. Yo espero que tú ya lo hayas recibido. Y no solo que lo hayas recibido, sino que lo cultive dentro de ti. Que el Espíritu Santo no esté contristado, no esté inoperante. O que en el peor de los casos el Espíritu Santo haya decidido salir de ti. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino. Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. El poder ya lo recibiste. El poder ya lo recibiste. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú ya lo recibiste. ¿Lo estás reforzando? ¿Lo estás fortaleciendo? ¿Para qué? Para que cuando suba el destruidor tengas el poder y la autoridad de Dios para deshacer las obras del diablo, para reprender los demonios, para predicar la palabra, para decirle no a lo que le tengas que decir no y le digas sí a lo que Dios le agrada. Cuando el Espíritu Santo está operando en alguien, Dios está con él. Dios está con él. En Cristo era notorísimo. Porque donde iba Cristo, la presencia del Padre y del Espíritu Santo era manifiesta. Y era manifiesta con señales, con prodigios, con milagros, con liberaciones. Y el Señor Jesucristo dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Dile al que tienes al lado, con el poder del Espíritu Santo haces cosas mayores. Haces cosas mayores. Porque Dios está contigo. Porque el Espíritu Santo está en ti. Pero escúchame, a veces las personas no saben si Dios está con ellas o no. Y hay otras que saben que Dios no está con ellas, que el que está con ellas es Satanás. Jehová reprende al diablo. No así contigo, no así conmigo. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a ver, además del Espíritu Santo de Dios, qué más nos da el Señor para reforzar mucho el poder contra el destruidor y contra todo lo que se quiere levantar contra nosotros, contra nuestras casas, contra nuestras familias. Romanos capítulo 1. ¿Qué más nos da el Señor? Mira lo que dice Romanos 1, verso 16. Aquí habla el apóstol Pablo. Y dice algo con toda seguridad, con toda certeza y con toda convicción. Con esa que tenemos que tener tú y yo. Romanos 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabes qué te da poder? ¿Sabes qué te da poder, iglesia? El Evangelio, la palabra del Señor. Esa es la que te da el poder. Esa es la que te da el poder. ¿Tú quieres el poder de Dios? ¿Tú quieres el poder de Dios? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes qué es lo primero que quiere destruir el destruidor? La salvación. La salvación tuya, la salvación de tu casa, la salvación de la ciudad, la salvación de la nación. El diablo quiere que todos se condenen, pero Cristo quiere que todos se salven. Por eso nos dio su Evangelio, su palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero ojo, no es para todos. Es a todo aquel que cree. Es a todo aquel que cree. Es a todo aquel que cree. Refuerza mucho tu poder, iglesia. Refuerza tu fe.
Refuerza tu fe en el Cristo de la gloria. Refuerza tu fe en el Dios que hace señales, prodigios, milagros. Refuerza tu fe en aquel que vino a morir en una cruz y que hoy estamos recordando cuando Cristo estaba muerto. Estaba bien muerto. Porque el Cristo de la gloria vino a morir por ti, por mí, por toda la humanidad. Eso es lo que hace que el Evangelio tenga poder. Cuando tú lees el Evangelio, cuando tú lees la palabra de Dios, tú decides si crees en ella o no. Tú decides si la estableces en tu vida, en tu casa, en tu familia o no. Es una decisión tuya. Y decide quién cree. Yo creo en esta palabra. Yo creo en esta palabra. Yo creí cuando el pastor estaba en cuidado intensivo en la palabra que me dio el Señor. Que él se subía en la barca y la tormenta cesaba. Y creí, la declaraba por la mañana, por la tarde, por la noche, a mediodía. Dije, Señor, tú no me hablaste de muerte, tú me hablaste que la tormenta cesaba. Y decía que después todos se maravillarían. ¿La tormenta cesó? ¿Cesó? Desapareció, se extinguió y ahora todo se... Desde los médicos para abajo. De lo que el Cristo de la gloria hizo. Pero ¿qué tenía yo que hacer? No avergonzarme del Evangelio, sino creer que era poder de Dios. Para salvación del alma, por supuesto, pero para salvación física también. Para salvación económica. Para salvación familiar. Porque la salvación es un paquete que incluye todo. ¿Estás creyendo en la palabra del Señor? Cuando tú oras, cuando tú lees la palabra, la estás haciendo carne en tu carne y vida en tu vida, o dudas. Porque a veces el hombre duda. No, pero ¿cómo será esto? Tú no te preocupes cómo va a ser. Preocúpate por creer que lo hace. Que lo hace. Cuando tú leas la palabra de Dios, establécela. Créela. Sí, la palabra dice, por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Es por la llaga de Cristo que yo soy curada. Es por la llaga de Cristo que tú eres curado. Y si aquí hay algún enfermo en esta mañana, establécelo. Establécelo, dilo para ti. Señor amado, yo creo en el Evangelio, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que tú me sanas. Me sanas de esa dolencia ahora, aquí y ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que la enfermedad huye, y que la enfermedad huye, porque Cristo se hizo una llaga para que yo recibiese sanidad. Y tú que estabas enfermo, levante esa mano, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es viva y eficaz. Y en esta misma hora, Señor, la enfermedad huye, la enfermedad se amarga, Señor amado. En esta misma hora, Señor, tú traes sanidad y medicina por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo, y establécelo. Dale la orden a esa parte del cuerpo, dale la orden y dile, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, órgano mío, riñón mío, corazón mío, pierna mía, cadera mía, hoy recibe sanidad. Por la llaga de Cristo recibe sanidad. Por la llaga de Cristo y se va esa enfermedad, se va aquí y ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Es poder para sanar en esta mañana a todo el que está creyendo que por la llaga de Cristo tú fuiste sanado, tú fuiste sanado, tú fuiste sanado. Y se va el dolor y lo que lo causa en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto lo creen? Cuando tenían un dolor en este lugar, en alguna parte, mueve esa parte que tenía dolor, mueve esa parte y honra a Dios. Dile, Señor, ya se fue. Señor, ya se fue, ya no tengo dolor. Por la llaga de Cristo ya soy sano. Ya soy sano, ya soy sano. Porque el Evangelio de Dios es poder a todo aquel que cree. Y tengo la autoridad para pararme porque lo he vivido. Porque lo he visto. Pero el Señor no quiere que sea yo, que seas tú. Sano por la llaga de Cristo. Eso te da poder para vencer al destruidor. Porque el destruidor quiere destruir el alma, pero también el cuerpo. También el cuerpo. Dice la poderosa palabra de nuestro poderoso Rey. Quiero que vayas a Primera de Corintios. Primera de Corintios, Padre, tu presencia en este lugar. Tu Santo Espíritu en este lugar, Señor.
La gloria tuya, Padre Celestial, las señales, los prodigios, los milagros tuyos en este lugar. Piensa en esa circunstancia difícil que tienes. Y piensa qué palabra te ha dado Dios para ella. Porque Dios siempre nos da una palabra. Piensa. Y si no te la ha dado, búscala. Señor, necesito que me des una palabra para esta circunstancia. Porque yo quiero ver el poder del Evangelio. Y el poder de tu palabra en medio de esas circunstancias. Primera de Corintios. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1. Iglesia, Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Los textos bíblicos para aquel impío, para aquel incrédulo, para aquel inconverso, es locura. Es locura. Y aún la gente se burla. Pero dice la palabra con toda claridad, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Te acabé de decir, piensa en una porción bíblica que Dios te haya dado. En una palabra que te haya dado para esa circunstancia. ¿La crees? ¿A cuánto yo le hago palabra puntual? No entre Génesis y Apocalipsis. Un versículo o dos. Levanta la mano. ¿La has declarado? ¿La has establecido? ¿La has creído? Porque el Señor la va a hacer viva y eficaz. Viva y eficaz. Y conforme creas, te va a ser hecho. Te va a hacer. En el proceso del pastor, el Señor me dio la primera palabra, pero me dio una segunda palabra porque yo necesitaba palabra y le dije, Señor. Y el Señor lo único que me dijo fue orar sin cesar. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Y qué les pedí a todos ustedes? Orar. Porque yo tenía la convicción de que si Dios lo decía, Dios lo hacía. ¿Tienen la convicción de que si Dios lo dice, Dios lo hace? Tienes que enseñarle a tu mente, tienes que enseñarle a tu alma, tienes que enseñarle a tu carne, educarla para que crea la palabra que Dios te ha dado. Y escúchame, la que Dios te ha dado, no la que Pepe Pérez en la esquina te dio. Porque a veces los hombres en las emociones hablamos muchas cosas y Dios respalda en su palabra, no la emoción nuestra. Entonces cuando Dios dice, lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Él es el primer interesado en que el nombre de Él sea honrado en ti, en que el nombre de Él sea glorificado en ti, en que tú puedas pararte y decir, Dios me dijo y Dios lo hizo, en que tú puedas transferir a otros el creer en la palabra del Señor. Porque si tú no crees que en esa palabra hay poder, ¿cómo le vas a transferir? No a hablar ni a decir, sino a transferir a otros. Nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo creo en la palabra, en verdad, no solo la enseño, sino transfiero. Y eso es invisible. Eso no es algo que se perciba, ni siquiera que impongan las manos y lo pasen, no. Lo que tú tienes espiritualmente fluye sobre los demás. ¿Y quién lo coge? El que lo cree. El que lo cree. Por eso el diablo ataca la fe. Por eso el diablo quiere destruir la fe. Pero yo tengo la convicción de que Dios en el que creo es vivo y real. Y he visto su maravilla. Siempre le he dicho, Señor, yo vivo en tu milagro. Yo vivo en tu milagro. El Señor me llevó durante 10 días a otra nación. Por eso no me vieron acá. Me llevó por la misericordia de Él. Me puso en posición de princesa, me consintió
consintió, me dio, me proveyó de una manera maravillosa, me permitió compartir con gente de otras naciones y saber cómo Dios se mueve, no solo en esta nación, sino en toda nación del mundo. ¿Sabes cuánto gasté de mi bolsillo? 0 pesos con 0 centavos. Porque absolutamente todo me lo dieron. Y aún más. Y aún más. Y yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque no me lo merezco. Gracias, Señor, porque habiendo tanta multitud de gente que ha hecho muchísimo más por ti, te plació bendecirme a mí siendo nada. Y entonces Dios hablaba en mi corazón y me decía, tú me crees, y te falta, pero me crees. Y he visto cómo Dios mueve su mano de una manera preciosa, porque después de haber pasado por el fuego y por una situación bien fuerte, vino el refrigerio de Dios, vino la bendición de Dios. Iglesia, viene refrigerio para ti, viene bendición para ti. Lo que el Señor nos dijo lo ha hecho. El rema de este año era ganando todas las batallas, ganando todas las batallas. Y el pastor empezó abriendo el rema y fue el primero que ganó todas las batallas. Entonces eso él ha transferido a la iglesia, ha transferido a su casa. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros. Esto es a nosotros. Esto es a nosotros. Es poder de Dios. Y cuando el poder de Dios se mueve, Dios hace muchas cosas. Y aquí nos habla en el siguiente versículo de una de las que hace el Señor. Dice en el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esos virus matan en 24 horas. ¿Esa era qué? El conocimiento de los sabios, Señor. Pero la palabra de Dios me había dicho otra cosa. ¿Qué hizo el Señor? Destruyó la sabiduría de los sabios para establecer lo que Él quería. ¿Qué han hablado los sabios, comillas, que van contra tuyo? ¿Qué han hablado? ¿Lo has aceptado? ¿O te has parado en la palabra del Señor y has hecho que eso sea destruido? Iglesia, tienes que tener mucho poder. Refuerza tu poder. A mí me llamó la atención que la porción no decía coge el poder, llénate de poder, sino decía refuerza. ¿Sabe qué quiere decir? Que ya tenemos el poder. Que ya lo tenemos. Que el Señor ya nos lo dio. Pero tú y yo tenemos que reforzarlo. No podemos permitir que ese poder se debilite. No podemos permitir que ese poder baje. Tenemos que fortalecerlo. Y lo empezamos fortaleciendo aquí. Lo seguimos fortaleciendo con la palabra. Por eso el diablo no le gusta que la gente lea Biblia. Y menos que la crea. Porque ese sí sabe el poder que tiene esta palabra. Por el poder de esta palabra es que hay un infierno creado para él. Y que haga lo que haga, allá va a terminar porque ya lo estableció el Abba Padre. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde están los que levantaron la mano? Que yo el Dios les había dado palabra. Colócate en pie y comienza a declarar esa palabra. Comienza a declararla sobre esa circunstancia. Comienza a declararla. Comienza a decirle, Señor, tú me diste para esta circunstancia esta palabra. Señor Dios de los cielos, tú me dijiste a mí, Señor, que no daría luz hijos por la maldición, sino hijos por la bendición. Tú me dijiste a mi Padre celestial, Señor amado, Señor, que el que creyere, Señor, y fuere bautizado será salvo. Por tanto mi casa creyó y fue bautizada, por tanto será salva. Porque la boca tuya lo dijo.
declara, establece, decrete esta palabra, vea lo que veas, oigas lo que oigas, sienta lo que sientas, porque la boca de Jehová lo ha dicho, iglesia. Aleluya. Y yo quiero que seamos sinceros con Dios. Dios, ¿cómo le gustan los sinceros? Las sinceras. Nunca dice que tienen que ser perfectos los que tienen que llegar a la sinceridad. Es más, a veces fallamos y lo que más le gusta a Dios es que seamos sinceros. Mire, yo veía en un gran evento deportivo mundial una cantante. Y una cantante de esas tiene un título, una canción horrible hacia las mujeres. Pero lo curioso es que una de sus canciones más populares es con un título horrible hacia las mujeres. Y curiosamente son millones de seguidoras en el mundo de esa cantante. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que denigra la posición de una mujer y las mujeres? Y veía yo ahí, cuando ella hace su show, las mujeres que estaban, ella les provocaba estar allá en el escenario y hacer lo mismo que ella quería y vestirse igual que ella vestía. Y decía, ¿cómo es posible que esas mujeres se identifiquen tanto con una mujer que denigra a las mismas mujeres como un objeto? Usted ya me entiende. Y Dios me dio la respuesta fácil. Ella ha tenido acceso a la mente y la mente de ellas está. Entonces a veces yo veo que el pueblo de Dios no confiesa una verdad cuando Dios le pide que confiese una verdad para sí. Porque usted sabe que esto bíblico es hablar y confesarlo. Así nos cueste confesarlo. Sí, amén. Las promesas del Señor están en el sí y en el amén y la fe. Entonces, como estamos en una campaña, yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, que todos cierren sus ojos. Y aquella persona que se le dificulte creerle a la palabra de Dios, porque es que estamos hablando no de creerle al vecino, no de creerle al que sale en el YouTube, no de creerle al que está en el Instagram, no creerle al anuncio tan bonito del estado de WhatsApp, no. Yo le estoy hablando cuando Dios habla la palabra de Dios directo. Si usted tiene esa dificultad, le pedí que sea sincero, porque estos son momentos que hay que aprovechar. Entonces, si usted sabe que tiene esa dificultad para creerle a la palabra de Dios, totalmente por lo menos, pueda que usted le crea. Hay personas que le creen parcialmente, ¿verdad? Mitad sí y mitad no. ¿Y qué requiere el Señor? 100%. Si usted es uno de esos, no tema si quiere ponerse en pie o levantar su mano y decirle, Señor, yo necesito esa ayuda. Yo la necesito. Yo necesito esa ayuda para poder creer a tu palabra el 100%. Yo le pedí el favor que usted fuera sincero con Dios o sincera con Dios. Y usted le diga a Dios, yo soy uno de esos, o soy una de esas que necesito más fe para creer la palabra de Dios. Que le diga, Señor, yo quiero ser sincero contigo, sincera contigo. Sí me falta. Y para enfrentar estos tiempos tan difíciles, tan fuertes, de tanta maldad, de tanta turbulencia, necesito ese poder tuyo en mi vida, en mi familia, en mi casa. Pero si no creo, no va a haber poder. Si la palabra de Dios no está ahí moviéndose, no va a haber poder. Y yo sé que tú envías la palabra para que no vuelva vacía. Ayúdame, Espíritu de Dios. Habla con el Espíritu de Dios. Ayúdame a tener una certeza 100%. Ayúdame a tener una convicción 100%. Ayúdame a vivir por fe. Dígaselo así. Que yo no piense que es mi trabajo. Que yo no piense que es en mis negocios. Que yo no piense que son mis habilidades humanas. Que yo no caiga en esa trampa, sino que yo viva por fe. Es decir, que es la fe la que sustenta mi trabajo. Es la fe la que me abre puertas. Es la fe la que me hace sostener allá en la empresa donde me quieres. Ayúdame, Señor, a vivir por fe. Ayúdame a creer que tú existes, que sí hay un Dios. Hay un Dios que escucha, hay un Dios que responde, hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura.
Y en el nombre de Jesucristo ponte la mano ahí sobre tu cabeza. Y declárate, yo debo tener la mente como la de Cristo. No la mente como la quiere el diablo de los hombres, como la de Cristo. Cristo tenía una mente que creía en el Padre, que no dudaba de la palabra del Padre, que creía en los imposibles, que creía en los milagros, que creía en el nuevo camino. Señor, aquí mi mente, ofrécele tu mente al Padre eterno, Señor, mi mente para ti, que no sea laboratorio del diablo, que no sea laboratorio de confusión, que no sea laboratorio de derrota, que no sea laboratorio de duda, sino una mente como la de Cristo, firme en el Padre, firme en la palabra que ha dado el Padre, firme en las promesas de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Toma asiento, amigos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 12. Recibe honra y gloria y alabanza, mi amado. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 12. En el verso 9. Esto le habló el Señor al apóstol Pablo y hoy no lo haga a nosotros. Y me ha dicho, basta de mi gracia, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Iglesia, refuerza mucho tu poder. Refuérzalo porque ya lo tienes. Y una manera de reforzarlo es con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Sabe qué necesitamos tú y yo? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y mira quién lo decía. Pablo, un hombre que Dios le dio de todo el poder, de toda la autoridad, de una gracia sobrenatural, pero que tenía un aguijón en su carne. Algo que Dios le permitió, unos dicen que era algo físico, que era una enfermedad, que tenía una afección en su cara, hay muchas cosas, pero la Biblia no especifica qué. Y dice el por qué el Señor le había dado ese aguijón. Dice antecitos, en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase despedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Iglesia, gracia más debilidad. ¿Qué alianza? Parece opuesta. Gracia más debilidad. Eso hace que tu poder se fortalezca mucho. Porque si la gracia de Dios está en ti y está en mí, las puertas se abren. Tú ni siquiera tienes que golpearlas. La presencia del Espíritu Santo desciende. La revelación la ves, el milagro lo ves. Pero tiene que ir acompañada de debilidad. ¿Qué tipo de debilidad? En reconocer mi completa dependencia de Dios.
en reconocer que yo no hago nada, ni puedo nada, ni soy nada de manera genuina. ¿Recuerdas por qué el Señor no le quitaba el aguijón? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, para que el moño no se le suba, para que el orgullo no le hierva. Por abajo, por abajo, por abajo. En humildad, en debilidad. Señor, tú eres el que lo sabe todo. Señor, tú eres el que lo entiende todo. Señor, a mi manera, no a tu manera. Señor, tal vez yo creo que es así, pero como tú creas. Porque cuando el hombre se cree sabio en su propia opinión, pierde el poder de Dios. No se fortalece el poder de Dios. Cuando el hombre se enaltece, se enorgullece, se cree más que los demás, se cree necesario, se cree suficiente, ahí el poder de Dios no opera. No opera. Alguna vez alguien me decía, es que a mí me piden en muchos lados, es que yo sé lo que tengo. Yo auxilio, Señor. Me provocaba sentarme a llorar. No está confiando en Dios, no está creyendo en el Rey, cree en lo que tiene, que Dios se lo puede quitar en un instante. Pablo tenía una revelación y tenía un poder que no ha tenido ninguno en esta tierra. Y el Señor tenía que mantener el orgullo al piso. A veces una sola palabra, una sola expresión, una sola actitud y la gente se ponga como pavo real. Ay, Señor, que tan lejos estás de Dios. Y muchas veces los procesos de humillación, porque Dios hace procesos de humillación, es para quebrar ese orgullo, esa altivez, esa soberbia, para que los hombres nos demos cuenta que no somos nada. Que como a Pablo, bástanos tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Gracia y debilidad. Gracia y debilidad. ¿Quieres fortalecer tu poder? Amén. Asegúrate de tener la gracia de Dios. Pastora, me gustaría que leyera el versículo 10 para que sepa cuáles son las debilidades por las que... Amén, Pastor. Mira lo que dice el verso 10. Por lo cual, oíd iglesia, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en ofrendas. ¿A cuánto les gusta que lo ofrenden? En necesidades. ¿Cuántos son felices cuando tienen necesidad? En persecuciones. ¿Recuerdan lo que les conté? De esos países donde la gente es perseguida por ser cristiano. En angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy. Porque cuando soy débil, entonces soy. ¿Tú has pensado que cuando Dios permite afrenta, permite necesidad, permite persecución, permite angustia, te está fortaleciendo? ¿Te está haciendo fuerte? Junto con la gracia de Él. Porque cuando el hombre está en esa condición de debilidad, de afrenta, de necesidad, de persecución, de angustia, cuando el hombre se siente impotente y aunque quiera no puede hacer nada, ¿ante quién le toca postrarse? ¿A quién le toca pedirle cacao? Pastor, hagan una pregunta. En los momentos de debilidad, ¿quién se busca? ¿A Cristo o al hombre? Uy, qué pregunta. A cada uno de nosotros. ¿Qué pregunta? En momentos de debilidad, ¿a quién buscas? ¿A Dios o al hombre? ¿A quién buscas? ¿A Dios o al hombre, al
compadre, a la comadre, al amigo, al íntimo, al que cree que sabe, al ungido, a la ungida. ¿A qué buscas? Y te voy a decir algo. Si la persona no busca a Dios, Dios la va a pasar otra vez por el trillo. Va a pasar otra vez por debilidad, va a pasar otra vez por angustia, va a pasar otra vez por aflicción. ¿Hasta cuándo? Hasta que no busque al hombre, hasta que no se sienta fuerte en sus propias fuerzas, sino hasta que fortalezca mucho su poder en el Cristo de la gloria. En la primera noche, cuando el pastor estaba ya una vez que lo estabilizaron, lo subieron a cuidado intensivo, la doctora me dijo, sálgase y dése una vuelta. Yo sabía quién le estaba mandando y a qué le estaba mandando. Y me fui a un lugar de esa clínica, eso no lo sabe el pastor, me fui a un lugar de esa clínica y me tiré al piso. Y comencé a clamar a voz en cuello y a rogar y a suplicar y todo lo que Dios me daba. Yo no sé qué tan fuerte oré y clamé. Cuando abrí el ojo había un vigilante de la clínica al lado mío. Y me dijo, ¿está bien, señora? Le dije, muy bien. Estoy clamando al Dios que tú y yo necesitamos. El vigilante dio la vuelta y por donde vino volvió. En ese momento yo no necesitaba la ayuda de nadie, ni siquiera de la excelente neuróloga, ni la bendigo que atendió a mi esposo, ni la intensivista. ¿Sabe de quién necesitaba la ayuda? Que tenía que hacerme humillarme hasta el piso. Señor, yo no puedo hacer nada. Necesito tu gracia y tu respaldo. Iglesia, no busques hombre. No busques consejo de hombre, ni de ungida, ni de ungido, ni de amigo, ni de vecino. Porque los hombres fallan. Y los hombres mienten. Y los hombres manipulan. Y los hombres quieren gloria para ellos. Y nosotros no estamos para darle gloria a hombres. Estamos para darle la gloria. Entonces, si estás en un momento de afrenta, en un momento de necesidad, en un momento de persecución, en un momento de angustia, gózate. 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 Porque Él está fortaleciendo tu poder. Porque el poder es ahí donde se ve. Y es ahí donde se siente. No donde todo está color de rosa. Ahí estás recogiendo cosecha. Pero el poder tuyo se mueve, es ahí. Es ahí. Iglesia, fortalece mucho tu poder. Con esa alianza de gracia y debilidad. Y ya sabes que es debilidad. Gracias, pastor. Quiero que vayamos más adelante a Efesios. Recibe la honra, papá, recibe la gloria, recibe alabanza y recibe adoración. Efesios capítulo 3. Fortalece mucho tu poder para que cuando sube el destruidor, tú puedas reprenderlo, tú puedas desbaratar sus obras. Porque destruidor subirá. Estás advertido, iglesia, destruidor subirá. Pero si estás con tu poder muy fortalecido, vas a vencer. Vas a vencer. Y vas a ganar todas las batallas. Efesios capítulo 3. Dice el verso 16. Vamos a leer desde el 14, Efesios 3:14, Efesios 3:14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oído, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior,
refuerza mucho tu poder. Necesitas que tu hombre interior y mi hombre interior sea fortalecido con poder por el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué es lo que tiene que ser más fuerte en el cristiano, el hombre interior? Ese espíritu de él que se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu nuestro que recibe del Espíritu Santo de Dios. Y hay una manera, dice aquí el apóstol en el verso 14: por esta causa doblo mi rodilla. ¿Sabes qué tienes que hacer? Dobla tu rodilla. Dobla tu rodilla. Porque a veces el hombre no quiere doblar rodilla. Y si hay alguien que tiene que doblar rodilla, es el Hijo de Dios. Y el que quiere fortalecer mucho su poder. Dobla su rodilla. Y dice, ¿para qué? Para que os dé Él, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Ninguno puede vencer si no tiene la fuerza del Señor. Ninguno puede vencer si el Espíritu Santo de Dios no está dentro. Por eso hay mucha gente cristiana y conocedora, y aún queriendo caminar bien con Dios, que el diablo lo agarra y le da 3 vueltas en 10 segundos. Y cae, no se dio cuenta ni cómo, ni a qué hora, ni por qué, ni para qué. Y después dice, ¿qué me pasó? ¿Sabes qué te pasó? Que tu hombre interior no estaba fortalecido con poder. Porque a veces nos conformamos con un poquitico. O nos acostumbramos al 3 pelados. Y contra el diablo no sirven 3 pelados. Contra el destruidor no sirven 3 pelados. Tú tienes que tener el 5 aclamado. Porque Satanás quiere poder. Y sus demonios quieren poder. Y sus instrumentos quieren poder. Pero tu poder y mi poder tienen que ser más fuertes que ellos. Y para eso tengo que ser fortalecida por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ya fue dado. ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás acogiendo? ¿Estás dejando que Él fortalezca tu hombre interior? Porque el diablo sí manda demonios para que fortalezcan la carne. Solamente abra una página de internet o revise el Instagram y bombardea al enemigo para fortalecer la carne. Y tristemente muchos pueblos de Dios se dejan fortalecer la carne por el enemigo, por sus demonios o por sus instrumentos. Y acuérdate que Satanás no se aparece con cachos y colas. Ángel de luz, lobo disfrazado de oveja. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Iglesia, déjate fortalecer. Yo dile, Señor, fortalece mi hombre interior, díselo. Fortalece mi Señor, necesito que tu Santo Espíritu fortalezca mi hombre interior, la parte espiritual que hay en mí. Abre la boca y hazlo, abre la boca y hazlo. Y si no quieres, ojo que el enemigo está trabajando. Y si no puedes, ojo que el enemigo ya tiene territorio ganado. Dilo que obliga a tu alma y a tu boca, Señor. Ayúdame, necesito que fortalezcas con poder mi hombre interior por tu Espíritu Santo. Necesito tu Espíritu Santo no solo para las señales, los milagros, los prodigios, las liberaciones y las sanidades. Necesito el poder de tu Espíritu Santo en mi hombre interior, en mi espíritu, Señor amado Dios, para que pueda vencer al destruidor cuando suba a destruir. Iglesia, fortalecida con el poder del Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Lucas.
Evangelio de Lucas, capítulo 4. Niños fortalecidos en su hombre interior. Niños fortalecidos en su hombre interior. ¿Tú te imaginas estos niños llenos de la presencia del Espíritu Santo? ¿Dónde está mi Samantha? Como Samantha que agarra a la mamá y al papá y los exhorta. ¿Sabe quién exhorta en esa casa? Samantha. ¿Y sabe cuántos años tiene Samantha? 3 años. Y es la que le dice al papá que tiene que doblarse a orar. Doble rodilla, papi. ¿Para qué orar? ¿Usted cree que un niño natural hace eso? No, tiene que estar fortalecido con el Espíritu Santo. Por ahí que ya me contaban que por ahí exhortó a la mamá. Y entonces el papá y la mamá tienen que bajar la cabeza y decir sí, amén. Porque es Dios hablando por ella. Y eso es solo para Samantha, no es para todos los niños. ¿Cuántos de los niños lo reciben? ¿Cuántos de los niños lo reciben? Dios te bendiga por tu oración por el pastor. La mamita me contaba cómo él oraba por el pastor. Iglesia, Dios quiere levantar niños llenos del poder de Dios. Pero muy llenos del poder de Dios. Señor, usa a cada niño en su casa de una manera sobrenatural. Lucas capítulo 4. Mira lo que dice la palabra. Verso 35 de Lucas capítulo 4. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Iglesia, refuerza mucho tu poder. Autoridad y poder. Segunda alianza. La primera alianza, gracia y debilidad. La segunda alianza, poder y autoridad. ¿Sabe quién tenía poder y autoridad dado por el Espíritu Santo de Dios? El Cristo de la gloria. Él no duraba 20 horas diciéndole a los demonios que salieran fuera. Una vez, dice aquí la palabra, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Iglesia, Dios te quiere dar mucho poder para echar fuera demonios. Para echar fuera demonios. En el nombre de Jesucristo, porque además la palabra lo dice en mi nombre. Echarás fuera. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se ve. Entonces, ¿por qué los demonios duermen con las personas y los arrullan? Y muchas veces los demonios se manifiestan en las casas y la gente se muere de pánico y se mete debajo de las cobijas. No vas a reprender al diablo. Si tú estás revestido y investido del poder y de la autoridad del Cristo de la gloria, te paras y lo echas fuera. Los demonios han visitado mi casa y se han manifestado físicamente, y yo no me meto bajo las cobijas, me paro y digo: fuera de aquí. Y a veces, un día estaba cansada y le dije: diablito, hoy no tengo tiempo, te vas de aquí en el nombre de Jesucristo, me voy a dormir y tú no me vas a quitar el sueño. Ni siquiera me paré de la cama. ¿Por qué? Sé del poder y de la autoridad. Entonces, ¿quién sale? ¿El diablo o yo? ¿Los demonios o yo? ¿Cuántos han tenido visitas de demonios en la casa? Levante la mano. ¿Y qué han hecho? ¿Tiemblan? ¿Se asustan? ¡Ay, demonio! Con razón que los visitan. No, revístete del poder del nombre de Jesucristo.
autoridad que da Él. Señor, así como con poder y autoridad tú echabas fuera demonios, yo tengo el mismo poder y la misma autoridad. Y aún mayor, porque la palabra dice que cosas mayores lo estás haciendo. Cuando tú entres a tu casa y sientas presencias raras, porque eso se siente, no digas, ay, el ambiente está pesado. No digas, el ambiente está pesado. Párate y en el nombre de Jesucristo echa fuera los demonios. Colócate en pie, iglesia. Colócate en pie. Y comienza a usar ese poder que el Señor ha reforzado en esta mañana y viene reforzando. Comienza ahora. Y si tú sabes que en tu vida, que en tu casa, que en tu familia se están moviendo demonios, toma la autoridad del Cristo de la gloria. Toma la autoridad. Toma la autoridad. Y comienza ahora. Espíritu Santo de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora. Poder de Dios ahora. Tierra y iglesia, para de tierra. Échalo fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret ahora. Comienza a crear por tu casa, por tu familia, por esta ciudad, por esta nación. Poder de Dios, poder de Dios, poder
iglesia. Llevamos 3 días reforzando el poder. Cuando el destruidor suba, ya sabes qué tienes que hacer. Y el que te llamó te respaldará. Amén, iglesia. Porque Satanás, sus demonios y sus instrumentos están vencidos en el nombre de Jesús. Yo quiero decir algo más antes de que la hora del cielo. Siervos de antes, cómo extraña uno. Escuela antigua de hombres y mujeres tan santos, que eran tan consagrados, tan metidos con Dios. Y un santo varón de esos que predicaba la palabra decía: cuando Abraham tuvo la unción para procrear a Isaac, la unción le continuó, porque después procreó más hijos, ¿se acuerdan? Y no solo fue con Sara. Sara muere y después tiene más hijos. Entonces él decía: yo estoy convencido que cuando Dios le daba a la mujer enferma por el flujo, el Señor le dio la unción, y la unción quedó que muy probablemente si ella la usaba, transmitía la sanidad que Dios le había dado a otros. Dios me resucitó. Amén. Me sacó de entre los muertos. Sí, amén. Mañana tengo el privilegio de predicar, si Dios lo permite, la primera dominical después de esto. Y si Dios me resucitó, ¿qué querrá derramar entre el pueblo? Y si Dios me levantó de entre los muertos, ¿qué querrá derramar entre ustedes? Y si Dios me llevó la contraria al diablo a favor mío, ¿qué querrá con ustedes? Entonces mañana tenemos una oportunidad muy importante, con evidencia. Es muy triste que el cristiano tenga que tener evidencias para creer, porque no debe ser así. El Señor dijo: bienaventurados aquellas personas que sin haberlo visto creen, pero sin embargo con evidencia, porque el Señor sabe que se necesita. Mire, yo danzando para la gloria de Dios, levantando mi mano. ¿Sabe qué sentí? Lo voy a decir por primera vez, como si Dios hubiera sacado algo de mi mente a través de ese proceso y me hubiera colocado algo nuevo. Amén. Así que, pueblo hermoso y amado, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Así usted tenga un negocio espectacular y recíbalo en el nombre de Jesús. Pero eso no es por vista, es por fe. Que es la fe en Dios, que Dios es el que se lo bendice, que Dios es el que le visita, Dios le lleva a los clientes. Así tengamos un muy buen trabajo y gloria a Dios lo cubrimos. Es por fe, no es por vista. Es Dios el que le sostiene en ese trabajo, es Dios el que le ayuda, es Dios el que le da gracia, le da hasta inteligencia para poderse desenvolver en ese trabajo. Eso es vivir por fe. Y no confiar: es que soy yo pilo, es que yo creo. No, eso es vivir por fe, Señor. Gracias, porque me ayudas, me das la inteligencia, me das la sabiduría, cómo desenvolverme, me guardas. Eso es vivir por fe y no por vista. Levanta las manos, iglesia hermosa, hacia el Dios que está reforzando mucho tu poder, a ese Todopoderoso. Y en esta preciosa tarde ya, recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo, recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios, recibe la bendición espiritual, física, económica, afectiva, y recibe más refuerzo del poder. Que Dios te bendiga, iglesia.